La relevancia de la Biblia. Ese es el nombre del tema. Tercera vez lo digo, la relevancia de la Biblia. Está muy largo el tema. La cita está en Hechos 8, del verso 26 al verso 31. Amén, gloria a Dios. Hechos capítulo 8, versos del 26 al verso 31. Amén, gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Esa es la cita que nos toma en esta hermosa tarde. Y el nombre del tema ya lo dije. Entonces vamos a ver qué es relevancia. Es importancia, es algo importante. ¿Es importante para nosotros la Biblia? Amén, gloria a Dios. Una pregunta que viene a mi mente. Muchas veces para nosotros como cristianos sí decimos que es importante la palabra de Dios, pero en ocasiones ¿sí leemos la palabra de Dios? ¿Sí la leemos? Si somos sinceros, podemos respondernos a nosotros mismos. No es necesario que me respondan a mí, pero si somos sinceros, a veces no leemos la palabra de Dios. Se nos olvida leerla, o no tenemos tiempo, o nos dormimos muy cansados, llegamos tarde del trabajo y nos pasan muchas cosas. Pero para nosotros los cristianos debe ser algo relevante la palabra de Dios. Hay cosas en el mundo que la gente le toma mucha relevancia, y para nosotros como cristianos deben de ser irrelevantes, ¿verdad? Yo escuchaba que muchas personas, no quiero decir cristianos, ¿verdad?, que muchas personas dedican mucho tiempo a las series del Netflix, algo así, que son programas que pasan por, vamos a decir, por 40 minutos, media hora, qué sé yo cuánto dure cada programa de esos, y es una serie que puede ser hasta unas 10 series, y para terminar una película de lo que quieran ver ahí. Entonces, ¿cuánto tiempo se llevaría una persona para ver todas esas series? Así, si son 10 series de media hora, son 5 horas, ¿verdad? 5 horas que estaría aquella persona viendo ese programa, o viendo esa película, o viendo eso que le gustó mucho en el Netflix. Y en la Biblia, nosotros como cristianos podemos tomar 5 horas también para leer la palabra de Dios, ¿verdad que no? No, porque es mucho tiempo, ¿verdad? Pero nosotros como cristianos deberíamos de tomar tiempo. Deberíamos de tomar tiempo para leer la palabra de Dios. Una ocasión un predicador preguntaba, y lo digo con verdad, me sentí mal porque yo esa semana no había tenido tiempo de leer la palabra de Dios. Y preguntó que si en esa semana o en ese día o el día de ayer habíamos leído la palabra de Dios. Y yo no pude contestar, porque sería mentiroso decirle sí la leí cuando yo sé que no la leí, ¿verdad? Entonces cada uno de nosotros sabe si ha leído la palabra de Dios o no la ha leído, o si la lee o si no la lee. Mundialmente, aquí vamos a mirar, mundialmente hay un muy poco porcentaje que lee la palabra de Dios. Muy pocos la creen también. Hay personas que no creen que sea la palabra de Dios. Creen que es un libro cualquiera, pero no creen que es la palabra de Dios. Y hay personas que tienen muchas dudas sobre la palabra de Dios, ¿verdad? Hay personas que dicen: oh, yo no leo la palabra de Dios porque si me pongo a leerla me da mucho sueño, ¿verdad? Entonces, por muchas cosas, razones, motivos, circunstancias, lo que sea, pero como cristianos tenemos que leer la palabra de Dios. Dice en la verdad bíblica: la palabra de Dios es la verdad.
Está un texto que yo encontré, está en San Juan 17:17, que dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Verdad? La verdad bíblica dice: la palabra de Dios es la verdad. ¿Sí es la verdad la palabra de Dios? Para todos nosotros esa es la verdad, ¿verdad? Para nosotros como cristianos esa es la única fuente verídica que tenemos para leer y creer que todo lo que está ahí es para nuestro propio beneficio. Lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento, lo que Cristo vino a hacer en el Nuevo Testamento, y todo lo que está escrito es para nuestro provecho, es para nuestro beneficio, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tomarle importancia, ¿verdad? Porque dice: relevancia es importancia, una condición importante y una condición relevante, algo que se eleva más allá de lo normal, se puede decir, ¿verdad? Entonces, si nosotros le tenemos esa importancia a la palabra de Dios, no vamos a andar a la deriva. Cuando tengamos algún problema, alguna necesidad, Dios nos puede hablar a través de la palabra de Dios, o sea, de su propia palabra. Porque nosotros como cristianos sabemos que la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo y que los santos hombres de Dios la escribieron, ¿verdad? Que la palabra de Dios se escribió en los continentes, que fueron más de 40 escritores, en un periodo de más de 1000 y feria de años, pero que todo lo que ellos escribieron concuerda. Lo que este hombre estaba leyendo ahí, le preguntó al que iba sobre el carro ahí, y le preguntó: ¿entiendes lo que lees? Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, ¿entendemos lo que leemos? A veces no, ¿no? Pero el propio intérprete de la palabra de Dios es el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces nosotros, cuando leemos la palabra de Dios, debemos de tratar de entenderla, pedirle a Dios que nos ayude y nos dé entendimiento para poder entenderla. Amén, gloria a Dios. Entonces nosotros ya vimos que la palabra de Dios es la verdad. La verdad bíblica aplicada dice: nuestro deber es escudriñar la palabra de Dios para entender la revelación divina. O sea, ya como cristianos, no es nuestro deber solamente leer la palabra de Dios como cualquier libro. La Biblia no es cualquier libro. Recordemos que fue uno de los primeros libros que se escribieron por Gutenberg. Fue un libro muy importante. Ahorita, en la actualidad, es un libro que se ha escrito en muchos idiomas y se sigue escribiendo y se sigue traduciendo a idiomas, ¿verdad? A tribus donde la gente muy poco puede entender la palabra de Dios. Allá llega la palabra de Dios en la propia lengua de la persona que está en ese lugar, sea en China, sea en maya, sea en japonés. La palabra de Dios se está interpretando a la lengua que yo la quiero entender. Porque si una Biblia llega en coreano para nosotros, a lo mejor no la vamos a entender, pero la tenemos en español. En español, para que yo al leerla la pueda entender. Y si no la entiendo, pues pedirle a Dios, ¿verdad? Yo sé que hay muchas formas de que Dios me enseñe su palabra tal y como es. Que yo al leer la palabra de Dios no quede con dudas. Si hay dudas, entonces venir a un siervo de Dios y preguntarle: hermano, yo leí la Biblia y no entendí esto, ¿por qué no lo entiendo? Para que me ayude a entenderlo, ¿verdad? Pero dice que la Biblia no es de interpretación privada, para que no vaya a decir: no, es que no lo puedo leer porque está sellado. No, la Biblia es un libro abierto que cualquiera lo puede leer. Leímos que nuestro deber es escudriñar. En San Juan 5:39, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida, dice el Señor, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios da testimonio. Cuando dice de mí, ¿quién es que está diciendo? Es el Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo. Si usted lo lee, ahí está en rojo, mire, así lo dice: escudriñar las Escrituras. Una cosa es leer, otra cosa es escudriñar. ¿Qué es escudriñar? Cuando yo no entiendo lo que estoy leyendo, el mismo capítulo lo puedo leer, y si no, ya hay más diccionarios, hay más cosas que yo puedo ver para poder ampliar ese conocimiento que yo estoy viendo ahí. Pero no solamente un solo verso, porque muchas personas usan el texto como un pretexto solamente para hacer falsas doctrinas. Un texto mal interpretado puede dar una falsa enseñanza, ¿verdad? Pero la Biblia no es así. La Biblia sola se interpreta. Por eso dije hace rato que el intérprete de la palabra de Dios es el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces nosotros como cristianos no podemos estar confundidos en lo que leemos. Amén. Entonces este hombre que leímos ahorita no entendía que lo que estaba leyendo era del profeta Isaías. ¿Alguien ha leído el capítulo 53 de Isaías?
Amén. Yo sé que sí lo han leído, el capítulo 53 de Isaías, ¿verdad? Él era lo que iba leyendo, pero a la vez al irlo leyendo no lo entendía. No lo entendía, gracias. No entendía lo que estaba leyendo. Por eso le preguntó, ¿entiendes lo que lees? No entendía que estaba hablando ahí de un cordero mudo que fue llevado al matadero y que su descendencia ¿quién la contaría? No entendía que estaba hablando del Señor Jesucristo. El profeta Isaías, los que conocemos y sabemos, fue escrito Isaías unos 700 años antes de que naciera el Señor Jesucristo. Antes de que el Señor Jesucristo naciera, ya se estaba diciendo lo que iban a hacer, cómo iban a hacer en San Juan 9, cómo iban a hacer, cómo iba a sufrir por nosotros, todo lo que iba a hacer por nosotros ya estaba escrito. Amén. Gloria a Dios. El Señor Jesucristo, por eso vino, murió, vivió, nació de una virgen, vivió, murió y resucitó. Resucitó para que así como resucitó, nosotros también tengamos vida nueva y creamos que así como resucitó, también nosotros de los muertos, si estamos ahí, vamos a resucitar un día. Que tengamos esa fe, que tengamos esa confianza, que si Él resucitó, Él fue el primero, Él fue de las primicias, y nosotros también resucitaremos, pero si creemos en Él. Porque si no creemos en Él, no vamos a resucitar. Es muy triste entender eso, hermanos, pero en las 10 vírgenes nos damos cuenta que eran 5 insensatas y 5 prudentes. ¿De cuáles vírgenes queremos ser nosotros? Son 5 y 5, podemos escoger. Yo digo, yo quiero ser de las prudentes, pero en realidad yo quiero ser de ellas, ¿verdad? Porque las que fueron insensatas no proveyeron todo lo necesario, todo lo que se ocupaba para que cuando viniera el esposo, que ahí representa al Señor Jesucristo, se las llevara, ¿verdad? Vino el esposo y se quedaron aquellas que no entendieron, que no supieron lo que tenían que haber hecho. No llenaron sus vasijas de aceite, dice. Y para que no se fueran a quedar todas, dijeron, no, pues las que eran puras, dijeron, no, pues ustedes vayan y consigan su aceite y cuando vengan, pues entonces ya se van con él. Pero cuando aquellas andan consiguiendo aceite, vino el esposo y se quedaron. Eso es cuando un cristiano también se puede quedar desprevenido de lo que pueda suceder en un futuro, ¿verdad? Por eso estamos aquí, para entender la palabra de Dios y conocer que la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios hace efecto en el corazón o no hace efecto en los corazones. La palabra de Dios siempre va a hacer efecto. Yo digo que si decimos que eso no es cierto, entonces Dios sería un mentiroso, ¿verdad? La palabra de Dios siempre va a hacer efecto. Dice que su palabra nunca volverá a mí vacía, dice, sino que hará lo que yo quiero. Dice, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanezca para siempre. Entonces la palabra de Dios siempre va a permanecer, siempre va a estar viva, siempre va a ser eficaz, siempre va a ser como una espada, como dice la palabra de Dios, como una espada de 2 filos. Una espada de 2 filos tendrá filo para cortar, para entrar a donde tiene que entrar, ¿ya? Dice que sí la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que también es como un martillo. ¿Qué hace un martillo? Alguien que conoce de martillos. ¿Qué hace un martillo si de verdad lo usa usted legítimamente para quebrar una piedra? ¿La quiebra o no la quiebra? Sí la quiebra. Entonces, si mi corazón se pone duro como una piedra, ¿la podrá quebrar la palabra de Dios? Sí. Dice que Él va a cambiar los corazones de piedra por corazones de carne, ¿verdad? Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Convierte los corazones duros en corazones sensibles, ¿verdad? Pero eso es por la palabra de Dios, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Entonces, no sé si alguien tiene la nueva raza, ¿la tienen ustedes, amados hermanos? ¿Sí? La página es la número 50. La número 50. ¿Sí? ¿La tienen? Sí. ¿Alguien me puede ayudar a leer la introducción? Yo aquí la tengo acá, pero si alguien me puede ayudar. El pasaje que nos sirve de ancla es parte Ese es. de un relato. ¿Ahí? Sí, esa, sí. Esa es la introducción, hermano. De un relato donde un hombre de Dios es llevado a otro hombre que está buscando las verdades eternas. La pregunta que le hace Felipe al eunuco es más que pertinente hoy en día, sobre todo una época en la que las verdades son diversas y la comezón de oír es
generalizada. En esta época no hay solo una voz autorizada, sino que surge una gran diversidad de cuestionamientos, descalificaciones, preguntas dolorosas y también preguntas sinceras sobre cualquier tema que se trate, y en cuestiones de la Biblia es aún más importante que los creyentes seamos no solo oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Santiago en su capítulo 1 nos alerta a que no solo seamos oidores, porque corremos el riesgo de olvidarla y engañarnos a nosotros mismos. A ver, ¿qué dice Santiago 1 del 19 al 22? Dice Santiago que nosotros vamos a un espejo y nos miramos y ya nos vimos claramente cómo soy, los rasgos que tengo, los lunares que tengo, cómo soy, y ya me voy. Y ya cuando ya voy a la cuadra, a las 2, 3 cuadras, ya me olvido yo de lo que yo soy. ¿Sí lo dice o no lo dice así? ¿Alguien lo puede leer, el libro de Santiago 1 del 19 al 22? Y también nos dice que seamos oidores y hacedores. 1 del 19 al 22. Porque dice que corremos el riesgo de olvidar y engañarnos a nosotros mismos. Sí, hermano, por favor. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, deslechando toda la inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, al cual puede salvar vuestras almas. Hasta el 22. Pero usted, hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañados, y a vosotros mismos. Hasta ahí nada más. Entonces, hace rato hablamos de las vírgenes, ¿verdad? Las vírgenes que nosotros leemos ahí, que dicen la Biblia que eran imprudentes, ellas creían que estaban bien o no creían que estaban bien. Ellas creían que estaban bien. Ese es el riesgo que se corre cuando uno cree. Por eso dice la Biblia, el que crea que está firme, mire que no caiga. Si usted cree que está firme, mire que no caiga, ¿verdad? Porque ya cuando una persona se cae, le da trabajo levantarse. Por eso hemos dicho, ¿verdad?, que en esta pandemia muchos hermanos y muchos se enfriaron porque dijeron, no, nosotros vamos a estar ahí conectados por el internet, que por WhatsApp, que por YouTube, que por no sé qué medios de comunicación por ahí. Y uno que estaba trabajando a veces por ahí se da cuenta que no estaban conectados. Y llegaba uno a la iglesia, dice el hermano, cuando yo estaba ahí, hermano Oscar, dice, bueno, pues vamos a hacer servicio en la iglesia, vamos a estar los 6 pies que nos piden. Habíamos como 20 en la mañana y 20 en la tarde. Y resultaba que llegamos como 16, como 15, pero en la tarde tampoco llegaban. Y por los medios de comunicación tampoco estaban, ¿verdad? Entonces, por eso se enfría el amor. Y ya cuando se enfría el amor, qué trabajo da otra vez volver a acomodarse a una de las cosas de Dios. Por eso es mejor que, como dice la palabra de Dios, el que cree que está firme, mire que no se vaya a caer, que no se vaya a resbalar, ¿verdad?, por ahí, ¿verdad? Porque después da trabajo levantarse en las cosas de Dios, ¿verdad? Porque el mundo siempre va a atraer a todos, así como atrae a la juventud, atrae a jóvenes, a viejos, a todos. El mundo siempre está con los brazos abiertos. Por eso nosotros como cristianos estamos siempre luchando con nuestra propia carne. Decimos que luchamos contra el diablo y contra las acechanzas del enemigo y todo, pero no, a veces con nuestra propia carne batallamos también, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado en todo eso, ¿verdad? Ten cuidado, ¿verdad? Ahorita lo vas a mirar. Ten cuidado a ti mismo, le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Dice, Grupo Berna y otras organizaciones. Bueno, no sé si lo tienen algo ahí, quiero que me vayan a leerlo para que no, yo aquí lo tengo, pero sí, aquí está, miren. Yo lo voy a leer y luego voy a en el siguiente dice, Grupo Berna y otras organizaciones realizaron un estudio con adolescentes, donde una de las preguntas fue, ¿qué es la Biblia? Solamente una pregunta, ¿qué es la Biblia? Y el 50% afirmó que la Biblia es la palabra de Dios, o sea, el 50 es la mitad, ¿verdad?
Y cuando se le preguntó si la Biblia es la palabra inspirada de Dios y no tiene errores, solamente el 11% respondió afirmativamente. Ya del 50% ya bajó más. Solamente el 11% dijeron que sí, la Biblia era la palabra de Dios y pues que no tiene errores. Y los demás dijeron, no, pues quién sabe. Yo nomás sé que es la palabra de Dios, pero más no sé, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando en la actualidad con la juventud? Lo que decía el hermano ahorita aquí presente. Dijo que muchas personas, y si usted se fija, hay iglesias donde la mayoría son puros ancianos. Ya los jóvenes ya no están ahí. Y se los digo claramente porque yo estuve en una iglesia de la de nosotros, pero está rentada. Y en esa iglesia, los que llegan después de que los hermanos se van de ida a Anaheim, llegan puros mayores. Usted no mira a ningún joven. Y si llega algún joven por ahí, porque va a ver a su papá y se va a ir a la calle en domingo. Esa es una realidad que está viviendo. ¿Pero por qué? Porque en la Biblia dice claramente: instruye al niño su camino, aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Qué pasó con esos hijos de esos hermanos? No instruyeron bien a sus hijos. Si los hubieran instruido bien, allí estuvieran con ellos. Quizás no todos, si son 100 jóvenes, estuvieran por ahí, a lo mejor la mitad, o a lo mejor un poquito más de la mitad, pero allí estuvieran con ellos, pero ya no están. ¿Qué pasó ahí? No pensaron bien. Ellos pensaron que sus hijos los iban a seguir así porque ellos iban a la iglesia, pero eso no es cierto. Eso no es cierto. Porque yo cuando iba a la iglesia, iba porque mi papá me mandaba a la iglesia. Porque si no iba yo a la iglesia, no me dejaba ir a la calle. Y por eso yo iba a la iglesia. Pero yo no iba porque me nacía. Cuando a mí me nació ir a la iglesia fue cuando Dios transformó mi vida. Amén. Y yo era nacido del evangelio, así como este niño, mire. Yo sabía textos de memoria, yo iba a la Biblia y a la casa y leía la Biblia. Me gustaba leer. Entonces yo sabía ese texto de que instruye al niño su camino, de esa edad yo lo sabía. Sí, pero nada más lo sabía. ¿Pero qué quiere decir? No sé. Esa es la realidad que no sabía. Pero ya cuando uno crece y Dios toca su corazón, es entonces cuando uno, por su propia voluntad, ya mi papá ni mi mamá van a decir, mi hijo, a la iglesia. No, ya yo solito me arreglé y iba a la iglesia. ¿Verdad? Entonces, ese es el cambio que Dios hace. ¿Y cómo lo hace? Por su palabra. Porque los predicadores, cuando predican la palabra de Dios, van a hablar la verdad. Aunque ahorita hay muchos charlatanes que solamente piensan en lo terrenal, ¿verdad? Eso lo habla el apóstol San Pablo, también lo dice que en los posteriores tiempos habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Qué es un hombre amador a sí mismo? Que no ama ni lo que tiene al presente de él. Solamente él solo se ama. Él solo quiere tener su carro, él solo quiere tener su casa, quiere tener sus bienes, no quiere tener una mujer, o si es una mujer no quiere tener un hombre. Quiere vivir solo. Quiere lo que él gana, él solo hacer lo que él quiera. Si quiere ir a un lugar, si quiere ir a otro, que nadie me diga nada. Pero no quiere tener hijos, no quiere tener responsabilidad de nada. Pero él sí se ama solo. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. ¿Lo hay ahorita o no lo hay en la actualidad? Sí lo hay, y mayormente en este país. Porque en este país muchos se vienen, dejan sus esposas, dejan sus esposos por allá en otro país y se olvidan. Se olvidan, y aunque quieran. Yo tuve un amigo que me decía, yo quisiera regresar a México, pero no puedo. Porque estoy anclado con esto, mira, y un compromiso que tenía acá. Aunque si quiera regresar ya no puede, ya agarraron otro compromiso aquí. ¿Qué hago? Ahí están las preguntas. ¿Qué voy a hacer? Entonces es mejor hacer las cosas bien, como Dios manda, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Entonces dice aquí lo que leímos, que solamente del 50%, el 11% dijeron que sí, estaban afirmados en eso, ¿verdad? Y luego sigue la lectura, dice, igualmente en la literatura secular han surgido diversos títulos, tal como la Biblia según Dios. Títulos, fíjese, la Biblia según Dios. Así se ha escrito esto. O esto no estaba en mi libro del Antiguo Testamento, y en tiempos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, dice, en un lugar dice una cosa y en otro la contraria. Esto es lo que muchas personas piensan sobre la Biblia. ¿Y qué enseñamos los cristianos evangélicos? Ahí está otra pregunta. Eso es lo que piensa la gente allá afuera. Pero ahora, ¿qué pienso yo? ¿Qué piensa usted referente a la palabra de Dios? ¿Qué piensa usted? ¿Es la palabra de Dios o no es la palabra de Dios? Amén. ¿Sí conviene enseñársela a mi hijo, a mi hija? Amén. ¿A mi nieto? Es una guía para vivir. Sí, es una guía, hermana, ¿verdad? Dios le dijo a Josué 1, 8 y 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Dice, estas palabras se las vas a enseñar a tus hijos
A Moisés se lo dijo. A los hijos de tus hijos. ¿Quiénes son los hijos de tus hijos? Son tus nietos. Y muchas veces solamente como que creemos que solamente con nuestros hijos es un compromiso, pero no, hermanos. El compromiso no se va a acabar hasta que nosotros nos muramos, yo creo. El compromiso sigue con tus nietos. Y si tienes bisnietos, pues que Dios te permitió verlos, órale también, ¿verdad? Porque ya mi suegro ya tiene bisnietos, ¿verdad? Y tiene 78, casi, ¿verdad? 78, casi 80 años. Ya miró sus hijos, ya miró sus nietos, ya miró sus bisnietos, y ya los bisnietos ya están grandecitos, ¿verdad? Si Dios le da más vida, a lo mejor va a haber hasta tataranietos por allá también. Entonces, pues mientras viva como él, como cristiano, él no tiene que dejar de enseñarles y decirles: hijo, estás mal, andas mal vestida, andas haciendo cosas que no están bien. ¿Tiene todo el derecho o no tiene derecho? O solamente porque ya no es mi papá, ya no me tiene que decir nada. Porque ahorita muchos jóvenes así piensan: no, tú no eres mi papá, no tienes por qué decirme algo. Aún en la iglesia, hermanos, pasa eso. Cuando uno está como diácono en la iglesia, a los jóvenes por eso se les enseña que el diácono es el hermano Mario, el hermano Rufino, y los deben de respetar, porque ellos son los diáconos. Que a un joven no le falte respeto a ellos, que digan: tú no tienes que decir nada, tú no eres mi papá. Porque si en la iglesia pasa eso, hermanos. A mí me pasó siendo diácono ahí en la iglesia, y no quiero decir cuál. A mí me pasó eso. Un jovencito así me dijo, me faltó respeto, y yo nunca le dije a su papá. Así me dijo: no, hijo, yo si no quiero pararme, no me voy a parar. Porque le llamo a la palabra, ya que dice que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, por reverencia a la palabra de Dios, pues vamos a pararnos, ¿verdad? Y no se quería parar, estaba sentado como si no estuviera en la iglesia. Pues quiere decir que estaba de mala gana, pues estaba, porque su papá lo llevó a fuerzas, yo creo, ¿verdad? Pero eso pasa, hermano, ¿verdad? Pero no debe de ser así, ¿verdad? Que nuestros hijos sepan que si es un hermano, pues se le debe respeto, ¿verdad? Yo no creo que un hermano vaya ahí solamente a andar molestando a un chamaco ahí porque le cae mal. Yo no creo eso, ¿verdad? Yo creo que si va y le dice: oye, por favor, puedes ponerte de pie porque el hermano está diciendo que vamos a leer la palabra de Dios, ¿verdad? Pero con respeto, ¿verdad? Con respeto yo pienso que sí se puede, ¿verdad? No creo que vaya a llegar regañándolo tampoco, ¿verdad? Entonces dice aquí: ¿qué enseñamos nosotros como cristianos? ¿Qué le vamos a enseñar nosotros a alguien allá afuera en la calle como cristiano referente a la Biblia? ¿Qué le puedo yo enseñar a alguien en el trabajo? A un compañero de escuela, ¿verdad? Un compañero donde quiera que esté, referente a la Biblia. Porque hay personas que tienen, la mayoría de familias tienen Biblias en la casa, pero las tienen ahí. Que muchas veces aún nosotros como cristianos podemos decir: oh, llego y dejo la Biblia ahí en la casa, y ya cuando vaya a ir a la iglesia otra vez, pues ya la agarro y me la llevo. Así llegan y la guardan. Cuentan que un hermano fue a visitar a una hermana a su casa a comer, y era tan fino aquel material que estaban comiendo ahí, que un tenedor, el pastor lo dejó adentro de la Biblia de la hermana a la que había ido a comer, y la cerró y la dejó ahí. Y al pasar del tiempo, la hermana estaba con su mente con que el pastor se llevó mi tenedor. Y pues, ¿cómo le digo? Y resulta que un día pues animó a la hermana y le dijo: ¿sabes qué, hermano? Pues yo conté toda mi vajilla ahí, no sé cómo, y un tenedor me falta. Y yo me acuerdo que conmigo y para allá, dijo: oh, hermana, si se acuerda cuando me prestó su vida para leer algo ahí se lo dejé. ¿Qué quiere decir eso? Que no la había abierto en todos esos meses que ella estaba reclamando un tenedor, que el tenedor estaba dentro de la Biblia, solamente que la abriera. Es más, que solamente fuera a verla y pues se mira luego, si una lapicera se ve, ¿verdad? Un tenedor creo que se ve igual. Entonces, ¿qué faltó ahí? Que se pusiera a leer, ¿verdad? Entonces, lógicamente el pastor se dio cuenta que pues esta hermana no lee la Biblia, ¿verdad? Entonces, nosotros como cristianos debemos de leer la Biblia.